Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las conjunciones, la importancia de este tipo de conjunciones, cómo se conjugan de manera adecuada y en qué momento se usan en cualquier palabra o frase. Voy a habilitar el chat por acá. Bueno, para empezar a hablar sobre el tema de las conjunciones, vamos a ver que son elementos que se relacionan y enlazan las oraciones. En este caso, las conjunciones van a relacionarse y van a enlazar las oraciones, van a cumplir esa función de hacer ese enlace que se necesita para que una oración tenga sentido y tenga como esa forma adecuada de escritura o de poderse expresar. Vamos a ver entonces pues algunos ejemplos de cuando las conjunciones cumplen una funcionalidad y son importantes en ser ese puente que enlace las oraciones. Entonces encontramos también las conjunciones, en este caso coordinantes. Las coordinantes tienen que ver con palabras que crean puentes con otras oraciones de un mismo tipo. Palabras que van a crear puentes con oraciones de un mismo tipo. Las clases y las formas. Dentro de las clases encontramos las copulativas. Son los puentes que crean con otro tipo de oraciones, y las formas son cuando se utilizan las palabras y, ni y que, son conjunciones copulativas que crean puente con otro tipo de oración. También existen las disyuntivas. Las disyuntivas en ese caso se utilizan en palabras como o, u, ora o bien. Más adelante vamos a ver por qué son copulativas o por qué son disyuntivas desde otra, tratando de profundizar un poquito más. Adversativas, cuando se utilizan palabras como más, pero, si no, sin embargo. Distributivas, cuando utilizamos palabras como ya bien o bien. Explicativas, cuando se crea el puente como en palabras como es decir, esto es. Cumplen la misma función de crear puentes con otras oraciones de un mismo tipo. Vamos a hablar ahora de las subordinantes. Su función principal, en este caso, es unir dos preposiciones. Mientras que las coordinantes crean puente en oraciones de un mismo tipo, las subordinantes unen dos preposiciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Conjunciones subordinantes de lugar, donde se utilizan palabras como donde, cuando, de tiempo, palabras como cuando, apenas o en cuanto, de modo, palabras como cómo, según qué, las comparativas, palabras como tal, cual, tan, como, igual que, estas son comparativas, causales, en palabras como que, por qué, puesto que, o pues, consecutivas, en este caso en palabras como luego, con que, por lo tanto, condicionales, palabras como en el caso de, que, concesivas, aunque, palabras como a pesar de que, o si bien, y finales como a que, para que o para. En este caso son subordinantes porque su función es unir dos preposiciones. Vamos a continuar viendo más ejemplos para entenderlo mejor. En este caso vamos a ver copulativas, vamos a ver ejemplos de copulativas, que veíamos que en algún momento las coordinantes sirven para hacer ese puente, ¿no? En letras o en palabras como i, o ni. Un ejemplo de esta se puede dar en la siguiente oración. John y Juan fueron a comer. Aquí vemos que estas coordinantes cumplen esa función cuando son copulativas y utilizando la palabra i, o ni. Vamos a ver las disyuntivas. Disyuntivas, en este caso, en palabras como o, ya o bien sea. Y vamos a verlo en este ejemplo. Comemos o esperamos. Aquí es disyuntiva utilizando la conjunción o, las condicionales, en este caso, en conjunciones como si,
con tal que, siempre que, o al menos que. Y el ejemplo en la siguiente oración. Te doy dinero siempre que me lo devuelvas. Estas son condicionales. Adversativas. Conjunciones como pero, más, sino o sin embargo. Y en el siguiente ejemplo lo podemos ver más claro. Me gustas, más no me caso contigo. Son adversativas, ¿no? Me gustas, más no me caso contigo. Un ejemplo de causales. Conjunciones como por qué, puesto que, ya que o pues. Y en el ejemplo lo podemos ver como en declamo, porque soy poeta. Luego vienen las consecutivas en conjunciones como luego, pues, con que o así que. Y vemos el ejemplo. Pienso, luego existo. Este ejemplo que es de un filósofo muy conocido, ¿no? Y aquí vemos el caso en las que son coordinantes y en qué momento se utilizan las conjunciones ahí para crear ese puente, ¿no? Ese puente con otra oración. Vamos a ver las subordinantes o subordinadas. Bueno, en el caso de las subordinadas, vamos a empezar acá por las concesivas. Son concesivas las conjunciones como aunque, a pesar de que, aun cuando o si bien. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Vivo en Bogotá, aunque no soy de aquí. Entonces son subordinadas en el momento en que son concesivas. Vivo en Bogotá, aunque no soy de aquí. Vamos a hablar de las consecutivas. Concesiones como tan, tal, tanto que, luego, con que o así pues. Y en el ejemplo de estudio, luego seré profesional. En este caso es una consecutiva. Continuamos con las causales. Las causales son las conjunciones como por qué, pues, cómo, puesto que, dado que, pues que o ya que. Y en el ejemplo encontramos la siguiente oración. Tengo dinero porque trabajo. Es una conjunción causal, ¿no? Las conjunciones finales, en este caso que son conjunciones como para qué, a fin de que, con objeto de, con la intención de que. Y lo vemos en la siguiente oración, en el siguiente ejemplo. Termino el juego con objeto de ser premiados. Las comparativas, conjunciones como más, que, tan, menos. Y encontramos el ejemplo. Soy feliz más que ella. Y las condicionales, que ya son las últimas. En este caso, conjunciones como sí, a condición de que, con tal de que. Y en el ejemplo vemos la siguiente oración. Te acompaño si luego vienes amigo. Entonces vemos que son conjunciones subordinadas, en este caso ya porque unen dos oraciones, ¿no? Y cumplen esa función específica de la conjunción. Importante pues, digamos que resumir que en ese tipo de situaciones las conjunciones siempre se van a relacionar y enlazan las oraciones, ¿no? Ese tipo de conjunciones lo que hace es darle siempre sentido a las oraciones, que las oraciones, digamos que estén bien enfocadas, estén claras, no sean de pronto oraciones sin un sentido específico, sino que las conjunciones nos permiten crear esos puentes con oraciones de un mismo tipo o también unir dos preposiciones. Por eso veíamos que algunas eran coordinantes y las otras eran subordinantes, ¿no? Y veíamos cada una de las clases. Importante pues entender las conjunciones, saber para qué sirven y en qué momento nosotros las relacionamos y las usamos para todo tipo de oración. Esa es la parte fundamental de ese tipo de conjunciones, ¿no? Aclarar en qué momento son importantes, se pueden trabajar, se deben usar y usar de la manera adecuada, ¿no? Para que nuestra oración
tenga sentido, se complemente, se organice de manera adecuada y la podamos expresar. Este tema de las conjunciones pues siempre va a estar relacionado con nosotros porque en algún momento vamos a tener que escribir, vamos a tener que usar este tipo de conjunciones. Importante pues saberlas usar, saberlas interpretar y también poderlas adecuar a lo que estamos escribiendo, ¿no? De pronto una que no quedó ahí tanto en las diapositivas son las conjunciones completativas. Voy a hablarles un poquito ya para finalizar el tema en esta sala. ¿Cuáles son ese tipo de conjunciones completivas? En este caso son las que nos sirven para unir diferentes elementos que componen oraciones complejas, ¿sí? Las completivas van a unir oraciones complejas. Cuando hablamos de oraciones complejas, hacemos referencia a que son aquellas en que existe una preposición que depende de un elemento de la oración en las que se integran. ¿Sí? Aquí pues obviamente si hablamos de preposiciones nos va a decir que es un tipo de preposición subordinada sustantiva y en este caso pues digamos que estas completivas son muy pocas, pero sí es bueno definirlas para que en algún caso si las encontramos las podamos identificar y se aclare en qué momento son completivas. Entonces vamos a ver de pronto algún ejemplo para aclarar cuáles son esas oraciones complejas y en qué momento son conjunciones completivas. Entonces en el ejemplo podemos decir, Elías dice que irá de vacaciones a México. El que venga tu hermano no me preocupa. Entonces, ¿por qué son oraciones complejas? Porque está hablando de en algún momento ir de vacaciones, ¿no? A un lugar específico. Habla de México. Y el que venga tu hermano no me preocupa. Entonces vemos que ahí la conjunción completiva es el irá de vacaciones a México, perdón, y venga tu hermano. ¿Por qué? Porque son dos oraciones que se están uniendo en ese momento, son complejas, pero lo que hace acá la conjunción completiva es unirla, ¿no? Es permitir que este tipo de oración se una y pues en este caso sea completiva. Y vamos a ver otro ejemplo. Elías preguntó si irán de vacaciones a México, si apruebas o suspendes, me importa de sobremanera. Entonces vemos acá también otro tipo de conjunción completiva, ¿sí? Porque hay una palabra, en este caso compleja, que habla de la oración. Elías preguntó si irán de vacaciones a México, si apruebas o suspendes, me importa de sobremanera. Entonces vemos que aquí son completivas en el momento en que se usa la conjunción irán de vacaciones a México y apruebas o suspendes. En este caso especial que les quería aclarar son las conjunciones completivas, esas que unen ya oraciones más complejas, ¿no? Aquí importante definir eso porque en algún momento puede que nos encontremos una oración más compleja y ahí podemos unirla a través de una conjunción completiva, perdón. Básicamente este es el tema de las conjunciones, pero a través de esta pequeña presentación hayamos podido aclarar también las dudas, ¿no? Bueno saber que siempre pues estamos inmersos en el tema de las conjunciones, en el momento en que hacemos un escrito, una composición, debemos usar ese tipo de conjunciones y qué bueno entenderlas y qué bueno pues saber en qué momento las debo poner para que pues mi texto cumpla la función de estar adecuado, de tener una organización bien específica, tener sentido y poder comunicar lo que realmente estoy tratando de comunicar, ¿no? Poder cumplir el propósito de mi mensaje. Pues hasta aquí terminamos el tema de las conjunciones y pues nos encontramos en otra ocasión.